comentarios que comunicamos allí en el banco esta mañana en el estudio fueron por vía de sugerencia, hermano. Sugerencia, porque de esos capítulos, esa porción que estamos leyendo, estudiando, hay que llegar con los pies descalzos. Pues uno teme que hay cosas allí que uno no está en sintonía con Dios, en el corazón de aquel que estuvo en el aposento alto, y uno tiene dificultad para penetrar y entender y exponer correctamente esas escrituras. Fue una sugerencia solamente. Vamos a leer algunas escrituras, porque esa porción que hemos estado leyendo nos lleva lejos. La diferencia que yo encuentro en una porción tan proactiva como esa entre un estudio y un ministerio es lo siguiente. A veces un estudio tan denso, tan rico, nos quedamos cortos en el tiempo porque no estudiamos la porción, el texto en el contexto. Por ejemplo, si estamos estudiando una porción donde dice, por ejemplo, dígale a aquella zorra, dijo el Señor. Y no estoy diciendo una cosa hipotética, estoy diciendo algo que presencié en una asamblea. Uno de los ancianos se paseó por unas cuantas zorras en las Sagradas Escrituras. Y aquí tenemos otra zorra. Y también allí hay otra zorra. Gastó más de media hora tratando con zorras. Y al final dijo, y todavía quedan zorras por allí. En un estudio bíblico el tiempo se va y no tenemos provecho. Pero sí una porción genera y nos lleva a tal escritura y a tal escritura, de manera que voy a tocar algunas escrituras que estaban en mi mente esta mañana, pero que era prohibido para mí explayarme de esa manera, porque estaría quitando el tiempo para un verdadero estudio. Vamos a leer en Jueces, Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora sí, el libro de los Jueces, capítulo 16, los versículos 15. Ustedes conocen el contexto. Y él ya le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole él ya cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, le descubrió pues todo el corazón. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Evangelio según Juan, Evangelio según Juan, capítulo 11. Versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Está en pasado porque esta escena que estamos leyendo fue escrita muchos años después,
De manera que el escritor Juan está contando el momento de contar, de narrar algo que ya era pasado. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces, versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y ustedes saben que cuando el Señor llegó, ya Lázaro estaba putrefacto en la tumba, porque era cadáver de 4 días. Creo que valdría la pena leer o tener en mente con esta porción Romanos capítulo 8, de pronto tengamos oportunidad de citarlo. Éxodo capítulo 21. También ustedes conocen la porción y no tenemos necesidad de abundar mucho sobre eso. Capítulo 21, versículo 5. Empezando, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Amo a mi señor, amo a mi mujer, amo a mis hijos, no saldré libre. Vamos ahora finalmente pues a Juan capítulo 14, versículos ya mencionados y explicados. Versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Finalmente el versículo 28: habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Y entonces, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Sencillamente, hermanos, aquí hay pruebas de amor. Y hemos leído en Romanos capítulo 5, versículo 8, una porción que tanto usamos para predicar. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es verdad que el pobre pecador encuentra su salvación al pie de la cruz. Pero es verdad, hermano, que el alma angustiada del creyente alcanza su consuelo al pie de la cruz. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestra alma, es que dice, no se canse hasta desmayar. De manera que, dándonos el Dios del cielo la prueba suprema de su amor,
Eso es suficiente para entender que absolutamente nada de la vida del creyente que pueda pasar o no pasar está fuera del círculo del amor de Dios. Eso infunde, hermanos, una suprema confianza. Somos perfeccionados en ese amor, en el sentido de que el que nos ha amado de tal manera y nos ha salvado, ese amor tan supremo y consecuente, va a darnos la confianza necesaria y suficiente en los diferentes trances de la vida. La prueba suprema de su amor es Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hemos leído allá en Jueces aquella mujer reclamando, exigiendo una prueba de que realmente Sansón la amaba. ¿Cómo dices tú que me amas y que tu corazón está conmigo y no me has descubierto la razón de tu fuerza? Cuando uno se sitúa, hermanos, en un terreno ajeno que no es el terreno de Dios, cuando traspasamos los linderos, el mundo, la carne y el diablo va a reclamar lo suyo. Calcule usted una persona creyente que se atreve a casarse con alguien no creyente. ¿Qué va a pasar? Bueno, fulana, tú tienes gusto y derecho en recibir a tus hermanos aquí. ¿Por qué no puedo yo recibir a mis amigos aquí en la casa y poner una botella allí y compartir con ellos como tú compartes con tus hermanos? Entonces nos ponemos en una situación vulnerable, como se puso Sansón, el hombre considerado tal vez el más fuerte, pero estaba en los extremos de su gran debilidad, y dice allí que fue su alma reducida a mortal angustia. Llegó a ser nada. Lo volvió nepe aquella mujer, porque él estaba pisando terrenos prohibidos y ajenos a la voluntad de Dios. Entonces aquella mujer está reclamando una prueba de amor, y en su reclamo estaba la trampa en la cual fue casado aquel hombre. Pero hemos leído también allí en el caso de la enfermedad y la muerte de Lázaro. Esas mujeres eran muy fieles y no dudamos que ocupaban un lugar especial en el corazón del Señor. Betania fue una referencia afectiva para el Cristo en los días de su carne, y no dudamos que en el corazón de estas mujeres había un lugar muy especial para el Cristo. Pero uno ve allí algunas cosas entre líneas veladas. Ellas estaban calibrando, condicionando, porque ellas le mandan a decir: mira, el que amas está enfermo. ¿Cuál era la intencionalidad de esa forma, de ese mensaje? Bueno, como tú lo amas, ven pronto. Tu amor no puede ser negado para con él en estas circunstancias. Pero el Señor, contrariamente, se aleja de allí, y cuando llega ya el enfermo no era enfermo, el enfermo era cadáver putrefacto. Y ellas están diciendo: si tú hubieras estado aquí,
mi hermano Lázaro no había muerto. Hay en el ambiente, hermano, una acusación velada de la negación del amor del Señor para aquel que ellas mismas dicen, tú lo amas. El Señor no prueba su amor así, hermanos, no siempre. No. Si Él hubiera condescendido a esa muestra, era una muestra muy pequeña, indigna de la grandeza y el corazón de Dios manifestado en carne. No, el portento de la resurrección de Lázaro no se hubiera dado. El poderoso hecho delante de ellos no hubiera fortalecido su fe. Lázaro no hubiera sido un vaso de bendición porque muchos creyeron en el Señor. Esa no era la prueba de amor. La prueba de amor iba más allá de la miopía humana. Tenía que ver con la grandeza y los propósitos de Dios. Y esto, hermano, nos hace pensar en Romanos capítulo 8. Notemos que allí no es el amor que nosotros tenemos a Dios, no es el amor que nosotros tenemos al Señor, es el amor del Señor para con nosotros. Capítulo 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, somos muertos todo el tiempo por causa de ti. Somos contados como ovejas del matadero. Y él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, el amor de Él hacia nosotros, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En una ocasión se dice de un rey antiguo que era muy afecto a la cacería, y entre sus siervos tenía a un hombre muy piadoso y muy fiel en expresar sus convicciones. Y en una ocasión, cuando este rey le pidió a este vasallo suyo acompañarlo a una faena de caza, el rey perdió un dedo. Y el hombre dijo, bueno, todo lo que sucede Dios lo lleva bien. El rey se disgustó. Dios, ¿cómo va a decir ese hombre eso? Que yo, un gran rey, ahora sin un dedo, ¿cómo es posible que Dios está en el asunto? Yo no entiendo a ese Dios. Y yo no creo que ese Dios me ame, porque ¿cómo va a ser posible? Y le dijeron al hombre lo que el rey estaba comentando, y él se afirmó en sus convicciones. Sí, Dios todo lo lleva para bien. Y el rey lo mandó a poner preso. Ya cuando la herida, el dedo sanó, el rey se sintió con ánimo de volver a salir a sus cotos de caza. Y una tribu salvaje enemiga lo tomó prisionero. Y ya lo tenía listo para ofrecérselo en sacrificio a su dios pagano, cuando alguien se dio cuenta que al rey le faltaba un dedo. Y él dijo, no, nuestro Dios es tan grande que no podemos ofrecerle una ofrenda imperfecta. A ese hombre le falta un dedo, y lo soltaron, y el hombre preservó la vida.
y se acordó de su vasallo preso. Y fue a hablar con él. Ajá, dígame usted, está bien, en el caso mío encaja. Pero ¿qué dice usted de que usted ha estado a pan y agua aquí preso en esta mazmorra? ¿Qué dice usted? Bueno, que Dios todo lo encamina para bien. Pero aún así, que usted ha estado preso aquí y ha sufrido encadenado. Sí, aún así. Explíqueme, le dijo el rey, ¿cómo puedo yo entender que su cárcel, su prisión y su tortura y su hambre, ese Dios suyo lo encamina para bien? Dijo, sí. Yo estoy feliz y contento, agradecido al Señor de haber estado aquí en esta cárcel, que usted me haya mandado para acá. ¿Sabe por qué? Porque si usted no me hubiera puesto preso, la segunda vez que usted fue a la cacería, usted me hubiera llevado a mí. Y a quien se hubieran comido esos salvajes era a mí, porque a mí no me falta ningún dedo. Dios todo obra para bien. Hermanos, el programa de su amor es perfecto. María y Marta no lo sabían. Dios sabe cuán chimbo es nuestro programa, cuán imperfecto. Pero al final de la historia agradeceremos cuán perfecto es su amor. Señor, el que ama está enfermo. Ven pronto, demuestra que tú lo amas. No. El Señor no podía actuar por los impulsos y la racionalidad de aquellas mujeres que lo amaban, y Él las amaba, pero ese no era el programa de su amor. Hemos leído también, hermanos, de aquel siervo. Él tenía la ley, le dejaba libre, pero él estaba haciendo ciertas consideraciones. Amo a mi Señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos, no saldré libre, sirviendo por amor. Uno pudiera conectar eso con aquella escena de Juan capítulo 21. ¿Qué es lo que el Señor le pregunta a Pedro? ¿Me amas? Tremenda prueba, hermano, tremendo test. Es que Pedro había dicho que amaba al Señor antes de su negación. Pero él había ido más allá. Él le había dado a entender al Señor y a los discípulos que él amaba al Señor más que los otros discípulos. Y por eso el Señor le dice, me amas más que estos. Y el Señor está usando un verbo que significa me amas con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es la palabra que se usa para referirse al amor de Dios. Y llegó el momento, la tercera vez, y Pedro está contestando que sí lo ama, pero con un verbo diferente, ¿verdad? Fileo, que puede ser traducido, sí, Señor, te tengo cariño. Y llegó el momento cuando el Señor le pregunta la tercera vez y usa ese verbo, de manera, Pedro, que me tienes cariño, solamente. Y el alma de aquel hombre se descubre. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que sí te amo. Pero como hemos cantado, no te amo como al supremo bien. Hermanos, esa es la base del servicio. Anhelamos amarle más y más. Pero se estima y se espera que haya una medida apreciable, que traiga gozo al Señor
y que capacite al creyente que quiere servir al Señor y honrar al Señor para hacer lo que de otra manera, con otra energía, no puede hacer. No va a poder hacerlo. ¿Me amas? Ese es el secreto. Y esa es la condición para servir al Señor. Allí está el siervo diciendo: amo a mi Señor. La Biblia menciona varios amores. Hay quienes son amadores del dinero. Creo que esa es la palabra avaro, ¿verdad? Hay amadores de sí mismos. Narcisos se aman a sí mismos. Hay amadores de este mundo, de las glorias y las riquezas y la fama de este siglo. El Señor no comparte su amor. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos y cuántas, por la vanidad de esta vida, por el encandilamiento de un mundo sin Dios y sus glorias, están perdiendo la oportunidad tan preciosa de, por amor al Señor, servirle y agradarle a Él? Y hemos leído también lo que ya se mencionó, otra prueba, o la prueba de amor en cuanto al Señor, es que guardamos su palabra. La prueba de amor es la obediencia a lo que Él está diciendo. Y yo sé que a veces hay ejemplos, yo quisiera a veces tener ejemplos de altura tratando estos temas, pero a veces no los consigo. Pero me acuerdo hace años aquí en Maracaibo había una fábrica de muebles, creo que era Nora, si alguien me ayuda de los viejos. Nora, Atilio es bien viejo porque él se acuerda. Sí. Entonces la propaganda era muy simple, reducía a algo que no tenía otra salida, no tenía otras opciones. Si su marido la adora, le comprará muebles Nora. Ahí no había para dónde coger. La propaganda no dejaba otra opción. Bueno, hermano, es tan sencillo. Realmente amas al Señor. Te ha cautivado Él. Te ha agarrado por tus afectos. Hay gratitud en tu alma porque Él te salvó al precio de su sangre. ¿Cómo lo estás demostrando? ¿Amando al mundo? ¿Amándote a ti misma, a ti mismo? No hay salida. Es algo donde no hay zonas grises, donde no hay ambigüedad. El que me ama, mi palabra guardará. Y Juan dice, sus mandamientos no son gravosos. No hay nada aquí, hermanos y hermanas, que por la gracia de Él, en la comunión con Él, por el poder de su fuerza, podamos decir, yo no puedo obedecerlo. Toda la palabra de Dios para todo el pueblo de Dios. Y estoy terminando con Juan 14, 28, porque pareciera que hay allí un matiz diferente, otra prueba de amor. Él les dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Pareciera que la razón de la turbación de ellos es que ellos estaban considerando únicamente la primera parte, yo me voy. Y ellos estaban pensando en sus propios intereses, lo que iban a perder. Por eso Él les dice, os conviene que yo me vaya.
Hay razones poderosas en el programa de Dios que van a